Bienvenidos y bendecidos sean todos ustedes a este su programa Inalterable Amor. Hoy, como siempre, estamos acompañados de la bella y hermosa Jessy Santiago de Casado, engalanando este set. Un privilegio compartir con el pastor Abraham Casado, una gran bendición, y con cada uno de ustedes, mis amados, es más que un privilegio, y deseándoles que la paz de Dios y el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes, y por supuesto, atesórela ahí, bendiciones multiplicadas. Bien, la semana anterior estuvimos hablando de el trabajo en equipo, parte 1, y tuvimos la ilustración con el personaje de Moisés, su suegro Yetro y el pueblo. Yetro ve que Moisés casi desmaya, Jessy, con tanto trabajo de un pueblo tan grande, de 2 o 3 millones de personas, y él le dice, bueno, Moisés tiene que cambiar la estrategia, no lo puedes hacer solo tú, sino que escoge a personas capacitadas, con virtud, y distribuye el trabajo, y así será más fácil para todos nosotros, y así tú vas a llegar y nosotros llegaremos a la tierra prometida y a cumplir todo el propósito de Dios. Traduciéndolo al día de hoy, él le dijo, tú tienes que hacer un trabajo en equipo. Claro. ¿Verdad? Entonces, vimos ahí la importancia en el Antiguo Testamento de cuando nos planificamos correctamente y hacemos el trabajo con personas capacitadas y, sobre todo, que eso también lo vimos la semana pasada, personas guiadas por el Señor. Claro que sí. Esta misma verdad queda también revelada en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y vamos a iniciar con el verso 1. Dice, en aquel día, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto era concerniente a los alimentos. ¿Por qué? Había una pequeña distracción, no se estaban atendiendo bien al desempeño de poder llevar los alimentos a las diferentes personas, a las viudas, ¿verdad? Esos alimentos se tenían que dar diariamente, distribuirse a todo el pueblo. Y estaban llegando con retraso. Había un retraso, había un pequeño errorcito ahí en estas distribuciones. ¿Por qué? Porque el número había crecido, pero ellos también tenían que estar atentos al llamado primario, que es la oración y el estudio de la palabra. Así es, precisamente como sigue diciendo las Escrituras en Hechos, capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto es muy importante, Abraham, porque hay muchos que son llamados al ministerio del pastorado, ¿verdad? Y son ungidos, pero a veces se le hace un poquito difícil dedicarse solamente a la obra, sino que tienen que trabajar a nivel secular para poder sustentar su casa. Ahora bien, en el caso de Pablo, ¿verdad? Vemos aquí en las Escrituras que dice que no es justo que ellos tengan que descuidarse del estudio de la palabra para ellos servir, pudiendo organizar un equipo, ¿verdad? Y que puedan seguir haciendo el trabajo de ellos, para ellos entonces sumergirse en la palabra y dar un pan fresco. ¿Tú me entiendes? Claro que sí. Vemos el orden en el ámbito ministerial, vemos el orden en Marcos 13, que el Señor lo llamó primeramente a estar con Él, luego a la enseñanza y luego a hacer sanidad, milagro, prodigio, etcétera, etcétera. Pero lo primario es estar con el Señor. ¿Qué significa estar con el Señor? Orar, tener esa comunión, esa relación, esa intimidad
con nuestro amado del cielo, para nosotros ser ahí en el lugar secreto, ser impartido con sabiduría, con conocimiento, inteligencia, dones, gracia, llenura del Espíritu Santo y un montón de cosas más. Y luego poder enseñar, ¿verdad? Y luego es que vamos a hacer las demás cosas. Pero ese es el orden, usted lo encuentra ahí en Marcos 13. Claro que sí, eso es de vital importancia, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y continuamos, por ejemplo, en Hechos... En Hechos 6.3, Hechos 6.3, mira lo que dice Jesse. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces aquí, Jesse, vamos a ver que ellos dicen, no, vamos a tener que buscar a 7 personas. Increíble, o sea, eso mismo ocurrió cuando Jetro le propuso a Moisés que formara su equipo, ¿verdad? Le dijo que fueran hombres llenos de virtud, llenos de gracia y demás. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando una cosa se confirma en un libro y en otro libro o en uno de los 2 testamentos se repite, hay que prestarle atención. Hay que ponerle atención. Y aquí vimos la semana pasada que en el Antiguo Testamento vimos esta poderosa verdad revelada en el caso del liderazgo de Moisés. Y ahora en el Nuevo Testamento lo vemos en el liderazgo de los apóstoles del Cordero. Entonces es algo vital, es algo importante que todo líder debe de manejar, que todo líder tiene que saber e implementar en su congregación. Y si usted dirá, ¿por qué yo no soy pastor? Yo lo que tengo es un negocio. No, esta misma verdad también se puede aplicar a cualquier área, sea laboral, sea estudiantil, sea en el hogar, sea donde sea. Hay que distribuir las obligaciones para que la carga no caiga sobre uno o sobre 2, sino que vaya todo bien equilibradito. Jessy. Claro, porque la palabra es muy específica cuando traza las pautas, no solamente en lo ministerial, sino en lo emocional, en su relación de pareja, en su negocio, en su trabajo, en el área de estudio, en cualquier área usted puede aplicar estos conocimientos que nosotros estamos dando en el día de hoy. Claro que sí. Y si usted lo quiere escuchar para ponerlo en práctica, usted no debe de moverse de su lugar. Venimos en breve. Bien, regresamos con todos ustedes en este su programa Inalterable Amor y vamos a recordar que estamos tratando el tema de el trabajo en equipo parte 2. Y si usted ha sido bendecido, pues entonces escríbanos a inalterableamor@comuniontv.com. Sería un gran privilegio poder contactarle por esa vía. Claro que sí. Eso es así. Y continuando con estos requisitos, Jessy, para escoger a 7 varones, vamos a ver cuáles eran estos requisitos y vamos a desmenuzarlo un poquito, ¿verdad? Así es. El primer requisito que encontramos precisamente en Hechos capítulo 6, versículo 3 es varón de buen testimonio. Y cuando habla de varón, sabemos que se refiere tanto al hombre como a la mujer. O sea, al momento de nosotros escoger el liderazgo de la congregación, o quizás que haya un cambio, porque claro, de repente en su iglesia ya están establecidos los diferentes ministerios, pero cada año o cada X tiempo usted tiene por regla sustituir o cambiarlos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que los líderes principales, ¿verdad?, deben buscar la guianza y la dirección del Señor. Y luego, entonces, verificar, chequear el comportamiento que tiene esa persona indicada en la cual usted ha puesto
el ojo, ¿verdad? Claro que sí. Para desempeñar una función específica en la congregación. Esto es de vital importancia. Y el testimonio, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia todos hacemos y levantamos Santitos. manos santas delante del Señor. No, así no. Debe ser en todo lugar, porque las noticias corren. Claro que sí. Y la persona tiene que ser íntegra. Y la palabra íntegra es que usted está, donde quiera que usted se encuentre, usted se comporta igual. Usted se comporta de la misma manera en la iglesia, que en el trabajo, que en el estudio, que en su hogar, que en la calle, con los amigos, con familiares. Usted se comporta igual. Usted no tiene una doble vida. Usted no tiene, no está simulando en la iglesia. Porque la iglesia tiene algo en particular, Jessy, que es que cuando tú entras por la puerta, muchas personas cambian. Cambian, son transformadas. Se le cambia el rostro. Que Dios lo bendiga, hermano. Hasta el tono de la voz. Que Dios lo bendiga, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, qué presencia. La presencia. Me recordé de un personaje que yo escuché una vez. Sí, yo lo conozco. Entonces, no, debemos de ser iguales, ¿verdad? En todo lugar, pero no igual en forma negativa, sino en forma positiva. No, si usted se comporta de una manera, tiene que tratar de hacerlo en todo lugar. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las piedras de tropiezo para que otras personas vengan a los pies de Cristo es porque te ven de una manera en la iglesia y cuando tú estás fuera de la iglesia, ven que es totalmente otra persona. Cristiano. Aquí no vive ningún cristiano. No podemos permitir que nos ocurra como la película, claro, ¿verdad? Sí. Que hemos visto de Cristiano de la Secreta. No, debemos ser íntegro, intachable, de buen testimonio en la iglesia, en el trabajo, en nuestro hogar, en cualquier lugar donde nos encontremos. Porque sin darnos cuenta podemos ser modelos claro. para otras personas. Y atraer personas a los pies de Cristo sin predicar. Y hablar, exactamente, hablar de Cristo solamente con nuestro actuar, con nuestro testimonio, ¿verdad? Porque dice las Escrituras que su palabra sería predicada de diferente manera. ¿verdad? Claro que sí. Y una de ellas es teniendo buen testimonio. Y esa es la mejor. Y la Biblia lo dice, que debemos de ganar personas sin palabras. Sí. ¿Qué te está diciendo? Con buen testimonio. Un buen testimonio, que nadie te acuse. Y si alguien osa en acusarte, que sea hablando mentira, levantando calumnias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres como Daniel, que los sátrapas estaban deseosos de buscar algo para acusar a Daniel y no encontraron. Amén. Qué tremendo. Amén. Mira, Jessy, el segundo requisito que se necesitaba para escoger estos varones era ser llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y aquí es bueno algo. Muchas personas quieren bautizar a otros para que den frutos. Corrijo. Quieren que den frutos para ser bautizados. Y no podemos ser bautizados para dar frutos. Porque ese no es el orden establecido por Dios, sino primero tenemos que ser bautizados para dar frutos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque si diéramos frutos sin el bautismo, entonces ¿para qué necesitamos el bautismo? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Y en Gálatas 5 vemos que el fruto es del Espíritu. Entonces, si el fruto es del Espíritu, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Para poder darle el fruto que es posesión de Él, que Él es su dueño. Entonces, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder dar los frutos del Espíritu y poder tener el carácter de Cristo en nosotros. Que es precisamente lo que debemos procurar cada día, que el Señor desarraigue completamente de nuestros corazones las obras de la carne
y que llene esos espacios vacíos con los frutos del Espíritu que registra la palabra de Dios en Gálatas 5 del 21 al 22. Claro, y mira algo muy importante, Jessy, es que cuando uno tiende a escuchar lleno del Espíritu Santo, de una vez pensamos en los dones. ¡Wow! El don de sanidades, de milagro. De lengua. De lengua. Y no, es bueno, no estamos diciendo que es malo, porque proviene del Espíritu Santo, pero es mucho mejor tener el fruto del Espíritu que tener los dones, porque vemos personas con dones que no tienen fruto y esos van a tener seria dificultad para entrar al reino de los cielos. Mas sin embargo, los que tienen los frutos van a entrar sin inconveniente. Así es, el fruto del amor, de la mansedumbre, el gozo, la paciencia, el dominio propio, la benignidad. Claro, la bondad. Dice la palabra, fe. Amén. Dice la palabra, sed manso, como yo soy manso, ¿verdad? Y nosotros estamos a ser, dice el Señor, estas fueron las palabras de Jesús. Y dice las Escrituras que nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Claro que sí. Dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y vemos que los dones no es tan relevante porque la iglesia de Corinto tenía dones, mas sin embargo Pablo decía que era carnal. Pero Jesús dice en los evangelios que por sus frutos lo conoceréis. No dice por sus dones lo conoceréis, sino que por sus frutos lo conoceréis. Porque el fruto es algo importante, porque habla del carácter, la naturaleza de Dios. Como bien dijo Jessy, los 9 frutos del Espíritu hace poquito. Entonces nosotros tenemos que tenerlo, ser bondadosos, misericordiosos, tener dominio propio, ¿verdad? Tener amor, tener fe. Mansedumbre. La mansedumbre. Entonces todo esto debe de adornar a la novia del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero no se va a casar con una osa furiosa, sino que se va a casar con una cordera que tenga su misma naturaleza, que sean pacíficos, amorosos, misericordiosos, bondadosos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque no puede haber mezcla de especies, sino que toda especie se debe de casar, debe de juntarse con uno de su misma especie, porque no podemos tener yugos desiguales. Así es, o sea que aquí podemos ver, mis amados, que es de vital importancia nosotros tener un ojo, aparte de tener un ojo clínico, ¿verdad? Pedirle al Señor discernimiento de espíritu para poder escoger bien las personas que el Señor elige que ocupen los lugares en los diferentes ministerios que tenemos en la congregación, y asimismo también que usted lo pueda elegir a las personas correctas en su lugar de trabajo. Y de verdad que es de vital importancia. Claro, nos queda la sabiduría, pero lo vamos a hablar después que regresemos. No se muevan. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar hablando de el trabajo en equipo parte 2, pero nos gustaría invitarlos a que nos escriban a nuestro correo electrónico inalterableamor@comuniontv.com. Por supuesto que sí. Bueno, pues nosotros, señores, continuamos estacionados, ¿verdad? En Hechos 6:3, y la parte C de este versículo dice, y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Este es otro requisito que estaba exigiendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo para elegir a los 7 varones y que pudieran trabajar en la obra del Señor. Claro que sí, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Muchos confunden la sabiduría con la inteligencia y el conocimiento. La sabiduría es usted saber manejarse correctamente en su diario vivir. Esto es una forma llana, clara y directa del significado de la sabiduría. Claro que sí. Y luego entonces que
ya tenemos el equipo conformado que reúne estas características, bueno, pues entonces vamos a designar el trabajo que van a realizar. Mira lo que dice el verso 4 del mismo capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ellos van a hacer todo eso y nosotros vamos a permanecer orando, estudiando las Escrituras para dar una palabra fresca, una palabra ungida a la congregación para que la congregación crezca y no sean niños espirituales, Jessy. Amén. Esto es vital, pero un 9-11, ¿verdad? Porque lo básico en la congregación y más en el pastor, en los pastores, es la oración y el estudio de la palabra. Porque ¿cómo vamos a decirle a otros, si somos buenos líderes, que oren, si la cabeza no ora? ¿Y cómo le vamos a exigir que estudien? Que hay que tener un devocional diario si usted no ora ni estudia. Entonces, los que lo hacen, los líderes que lo hacen, están hablando mentiras. Dice que los mentirosos no entran. Ay, Padre. Santo. Pero gracias al Señor que ninguno de nuestros líderes que nos están sintonizando hacen eso. No, ninguno. Ellos todo lo que dicen en un altar, antes de decirlo conforme a la palabra, lo cumplen. Eso es así, gracias al Todopoderoso. Y miren los nombres, Jessy, de los agraciados. ¿Cuáles fueron? Tiquiti. Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nombre bien bonito para ponérselo a un niño. No, a Prócoro, Jessy. Nicanor. No, cuidado, Jessy. O Parmenas. Yo tengo un tío que se llama Nicanor. Ay, o Parmenas. Qué tremendo. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Después que se escogieron, vemos en el verso 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se oró, se bendijo, se ordenaron, y aquí están los diáconos sirviendo, la iglesia creciendo, y creció y creció y creció hasta llegar al día de hoy, y está diseminada, Jessy, por los 4 puntos cardinales del globo terráqueo. Tremendo. Y señores, el resultado de todo esto fue precisamente el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Como vemos en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando nosotros trabajamos en equipo, se va a multiplicar el número de los creyentes, claro, que van a aceptar a Cristo, porque van a haber más personas proclamando la palabra de Dios, que es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Jessy, ¿por qué no de forma breve oras por los hermanos que están ahí escuchando y necesitan que Dios les imparta el conocimiento para formar líderes? Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu gracia divina sobre cada uno de esos pastores y líderes que se encuentran en sintonía con nosotros en este momento, para que tú venga impartiendo de tu sabiduría, Padre Celestial, y que ellos puedan elegir las personas que tú pongas en sus corazones para expandir tu reino, oh Dios. En el nombre de Jesús, que tú impartas sabiduría a esos empresarios para que puedan dar pasos agigantados en sus negocios, Señor, y que puedan caminar conforme a tu dirección y a tu guianza. En el nombre de Jesús, guía a tu pueblo, Señor, por el poder de tu palabra. Amén. Bien, Jessy, hemos llegado al final. Qué pena. Ay, sí. Pero volvemos pronto. Para volver tenemos que irnos, mis amados, de todo corazón,
le deseamos bendiciones multiplicadas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, es nuestra oración y nuestro deseo.